gastroenterólogo, pero como han pedido que haya profesores especiales o para cada clínica, entonces pues me tocó por suerte a mí. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre los cáusticos. Los cáusticos son productos corrosivos que pueden ser alcalinos o ácidos, y cuando se ponen en contacto con los tejidos orgánicos, los quema y los desorganiza, ¿no? Estos cáusticos se van a clasificar en álcalis y ácidos. Los álcalis tienen un pH mayor de 7, ¿no? Y ahí, bueno, les vamos a indicar unos cuantos, pero hay otra diapositiva donde van a ver mejor esto. Entonces, entre los álcalis de pH mayor de 7 están los detergentes, los líquidos para desatorar los desagües, las pruebas de diagnóstica de embarazo, los líquidos para rizado de cabello, la soda cáustica. Eso en los álcalis. Y los ácidos o corrosivos que tienen un pH menor de 7, ahí está el ácido clorhídrico, que nosotros lo conocemos como ácido muriático, líquido para frenos, líquido de baterías, ¿no? Pero tenemos también los de pH neutro, donde están los blanqueadores, como es el hipoclorito de sodio, o sea, la lejía. Esos sí son de pH neutro. En relación a la epidemiología, se dice que el 80% de estos accidentes por cáusticos ocurren en menores de 5 años. ¿Y esto por qué? Por dejadez o descuido de los padres o personas mayores, porque a veces estas sustancias corrosivas las ponen en botellas que pueden ser de gaseosas o botellas que usan los niños para ingerir algún alimento, y ahí es donde depositan estas sustancias corrosivas e incluso ni las tapan bien y los dejan en los baños, en la cocina. Entonces, donde los niños puedan, mientras están jugando, pueden coger estos frascos y, creyendo que son bebidas que ellos normalmente usan, los toman, ¿no? Entonces, por eso es lo que se ocasionan estas lesiones. La edad más frecuente es en torno de los 2 años, ¿no? y medio en los niños. Y la mortalidad es baja, pero la morbilidad, o sea, el daño que va a quedar por haber ingerido ese cáustico es importante. La mortalidad se dice que es más exclusiva en mayores de 75 años, y la incidencia va a ser igual tanto para ácidos como para alcalinos, ¿no? Y acá lo que les dije, ¿no? Las zonas de mayor peligro en la casa son la cocina y el baño. Perdón, un momentito. Bien, cáusticos. Acá, en relación al cáustico, ¿cuáles son los factores de daño? Pero primero decirles que el grado y la extensión del daño después de la ingesta de una sustancia corrosiva depende de varios factores, ¿no?, que nos van a producir el daño. Tenemos el pH de los cáusticos, ya sea que sea ácido o sea alcalino. El estado físico, como se presente, ya sea como sólido, líquido o gel, ¿no? La concentración, o sea, el porcentaje que tiene de corrosivo, ¿no?, o de cáustico, mientras sea mayor, hay más posibilidad de daño en la persona que lo ingiere. La cantidad también, si por un caso toman buena cantidad de este cáustico, también más posibilidad de tener mayor daño. Y el tiempo de exposición. Uno ingiere y hasta que comunique a su familiar o el familiar se dé cuenta, puede pasar de repente varios minutos, horas, y si el tiempo es mayor, más posibilidad de daño. Acá nuevamente los agentes cáusticos de uso habitual. Acá ácidos, tenemos el ácido oxálico, sal de limón, que son los blanqueadores, ¿no?
El ácido clorhídrico o muriático, que quita los óxidos desincrustantes y quita los sarros, es limpiador de los sanitarios, el ácido muriático. El ácido sulfúrico, que lo usan en las baterías de los automóviles, en los fertilizantes. El ácido acético, que quita óxidos, vinagres, reveladores, están ahí. El ácido bórico, que es antiséptico, antifúngico. Los álcalis, acá el amoníaco, que es desengrasante. El hidróxido de sodio, o sea, la lejía, que limpia los hornos, destapa las cañerías, removedor de pinturas, ¿no? El hidróxido de potasio, desengrasante y también interviene para limpiar las pilas de reloj. El hidróxido de amonio, que quita manchas. Y acá el hipoclorito de sodio, que es un blanqueador desinfectante. Entonces, tienen esta lista de agentes cáusticos de uso habitual, donde están los ácidos y los álcalis. En relación a la fisiopatología, los álcalis, ¿qué producen? Producen necrosis con licuefacción, ¿no? Y tienen una penetración más profunda en los tejidos y por lo tanto va a ocasionar mayor daño. Y ese daño se produce mayormente en la cavidad oral y el esófago, ¿no? Entonces los álcalis producen necrosis con licuefacción, penetran más a los tejidos y ocasionan mayor daño. En cambio, los ácidos producen la necrosis coagulativa, o sea, se va a formar un coágulo que va a limitar la penetración del ácido, ¿no? Y la quemadura no suele ser tan profunda y mayormente ocurre en el estómago. Y los blanqueadores que solo provocan irritación. Entonces, no se olviden, los ácidos producen necrosis coagulativa. ¿De qué forma nos intoxicamos por los cáusticos? Por inhalación. Si nosotros inhalamos el cáustico, podemos presentar tos, sensación de sofocación, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, sensación vertiginosa, distrés respiratorio, broncoespasmo, si hay edema de glotis, estridor, cianosis, e incluso podemos llegar a edema de pulmón. Por contacto, este contacto puede ser cutáneo o por ingestión. Cutáneo, cuando se pone en contacto la piel prácticamente con la sustancia cáustica y en esa zona va a haber dolor intenso, las manchas por quemadura van a ser negro parduzcas o amarillentas o bien blanquecinas y se puede ocasionar quemaduras de distinto grado según el tiempo de exposición que estuvo el cáustico en la piel. Ingestión, ¿no? Por ingestión hay corrosión de mucosas y quemaduras severas. Corrosión de mucosas, ¿qué significa? Que yo ingiero y tengo dolor intenso en la boca, en la faringe y a nivel retroesternal. Puedo presentar disfonía, disfagia, cialorrea intensa. Las quemaduras pueden ser de diferente grado y edema de glotis, y eso se manifiesta por estridor y ronquera. También podemos observar que hay edema de labios, eritema, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, esos vómitos pueden ser incluso sanguinolentos, algunos presentan diarrea y otros van a estar colapso. En cambio, las quemaduras severas nos dan complicaciones agudas que comprometen la vida del paciente, ¿no? Y estas quemaduras pueden producir perforación esofágica, perforación gástrica o intestinal, y estas perforaciones de estómago o intestino se van a asociar a peritonitis química, ya sea con fiebre, dolor abdominal. Este abdomen más bien puede ser tenso, puede haber un hilio paralítico también, o el paciente ir a shock séptico, e incluso a la falla multiorgánica y a la muerte, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir por ingestión. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Las lesiones por cáusticos se clasifican de primer grado, segundo y tercer grado.
De primer grado se caracterizan por la presencia de edema y eritema de la mucosa. Solamente vemos que se ha inflamado un poco y está rojito, ¿no? Su pronóstico es benigno y no condicionan la aparición de estenosis. No tiene nada que ver con estenosis. En cambio, a partir de las lesiones de segundo grado, se afectan ya las capas submucosa y muscular y hay formación de úlceras que pueden ser profundas y además puede haber signos de infección. Y en las lesiones de tercer grado, esta afectación va a provocar, de hecho, una perforación del órgano. En relación al cuadro clínico, y vamos a hablar de los niños intoxicados van a presentar como síntomas dolor en los labios, en el mentón, en la boca, pueden referir dolor abdominal, sensación de boca seca, náuseas, vómitos, ¿no? En caso de que presenten vómitos o regurgitación, como vuelve la sustancia el cáustico, se añade dolor torácico y que complica más y se vuelve un cuadro más severo. Al examen físico, en estos niños podemos observar quemadura de labios, igual en la mucosa oral, quemadura en la lengua, en el paladar y en algunos casos se acompaña de edema. Cuando nosotros evaluamos, o sea, examinamos a este paciente porque concurre de repente emergencia, vamos a valorar que el paciente tiene disfagia, ¿no? O dinofagia, me está doliendo y se señala la región orofaringea. Observamos que está con cialorrea, vemos la boca, examinamos la boca y se observan las úlceras y edema de la cavidad oral. Observamos la disfonía, o sea, escuchamos la disfonía. Y los signos de gravedad en estos casos sería la hematemesis, ¿no? Vómitos, mucho vómito, el dolor torácico, retroesternal, el paciente que venga chocado o hipovolémico. Entonces, dependiendo de la sintomatología que presenta, nosotros tenemos que ver qué hacemos por nuestro paciente. En el cuadro clínico, los síntomas y signos de la ingestión de cáusticos son heterogéneos y depende del sitio anatómico afectado. Ninguno de ellos puede predecir con precisión el grado de lesión. ¿Qué significa esto? ¿No? Dice que han observado hasta un 70% de los pacientes que tienen quemaduras solamente en la boca y la faringe y en ellos no han observado que tengan daño esofágico significativo. Pero un 10 hasta 30% de los pacientes con quemaduras esofágicas no han experimentado mucho daño bucofaríngeo, ¿no? Entonces, esto es lo que han observado en los pacientes. Y la disfonía y el estridor sugieren daño supraglótico o laríngeo. La disfagia y la disfonía, el daño esofágico y el dolor epigástrico o el sangrado gastrointestinal son más comunes cuando se afecta el estómago. Ya saben, si se está afectado el estómago, el paciente va a tener disfagia o dinofagia, daño esofágico y dolor epigástrico. Dice, aunque el daño ocasionado por estas sustancias se inicia casi inmediatamente después de ser ingeridas, este daño va a persistir durante varias semanas. Por ello es importante considerar las lesiones tardías, incluso perforaciones que pueden ocurrir después de varios días de que el paciente ha ingerido la sustancia cáustica. También es importante obtener información sobre la sustancia ingerida y en qué momento se ingirió este cáustico, ¿no? O sea, ¿cuál es la sustancia y en qué momento se ha ingerido? A la exploración física vamos a evidenciar las quemaduras orales, afección de la vía aérea y signos de afección sistémica, especialmente debido a que hay una respuesta inflamatoria. Y la presencia de quemaduras en la epiglotis o supraglóticas
con eritema y edema requiere valoración cuidadosa de la vía aérea. No es que le damos de alta, no, tenemos que hacer valorar adecuadamente esta vía aérea. ¿Qué estudios vamos a pedir a un paciente que nos viene con quemaduras, con ingestión de cáusticos? Pedimos pues su biometría hemática, pedimos el dosaje de electrolitos y gases, pedimos pruebas de función renal, ¿no? Todo ello e interpretar y ver qué es lo que está ocurriendo. También es necesario solicitar estudios de imagen que nos va a ayudar a evidenciar perforaciones tempranas, y entre ellas tenemos que considerar las radiografías de tórax, de abdomen o incluso tomografía simple. Dice que no se aconseja realizar estudios contrastados, pero si el caso lo requiere, se usa medios de contraste hidrosolubles, ¿no? Esto es lo que aconseja. Y la endoscopía es el procedimiento diagnóstico de elección cuando hay ausencia de perforación o de quemaduras profundas en hipofaringe, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Esta endoscopía se debe realizar durante las primeras 12 a 24 horas de la ingesta de cáustico. O sea que nosotros estabilizamos al paciente y llamamos al gastroenterólogo para que nos haga la endoscopía, ¿no? Que es el estudio que más información va a aportar para establecer el grado de lesión y el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, no se olviden la endoscopía en el lapso de 12 a 24 horas, no después. Y la clasificación endoscópica que emplean los gastroenterólogos es la descrita por Sargar, ¿no? En el caso de daño por cáusticos, y comprende 4 grados. En el primer grado solamente vamos a ver edema e hiperemia de la mucosa. El grado 2 es A y B. El A con ulceraciones superficiales, friabilidad mucosa y vesículas. El grado 2B, ulceraciones profundas y circunferenciales. El grado 3, ulceraciones profundas y múltiples con áreas de necrosis limitadas. Y el 3B con necrosis extensa, ¿no? Y el grado 4 ya con la perforación. Acá tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá, en la primera imagen, el Sargar grado 0, donde la mucosa prácticamente es normal. El grado B, de Sargar grado 1, con edema y eritema de la mucosa. Edema y eritema, está más rojito. Acá no se ve muy bien, pero con eritema. El grado C, Sargar 2A, ¿no? Ahí ya encuentran hemorragias, erosiones, ampollas, ulceraciones superficiales. En el Sargar grado 2B ya hay sangrados circunferenciales y úlceras y exudados. Y en el Sargar 3B ya vamos a ver las necrosis, todo lo que vemos negrito, es las necrosis, ¿no? Y las úlceras que están necrosadas. Tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un paciente que ha ingerido cáustico? Primero, estabilizamos al paciente, ¿no? Estabilizamos, tomamos sus funciones, le aseguramos una buena vía aérea, por supuesto, primero controlamos los signos vitales, y si es necesario hidratar al paciente, tenemos que hidratar enérgicamente por vía endovenosa. Ponemos una vía y dependiendo del grado de deshidratación que tenga, le pasamos el líquido endovenoso. Ahora, a su vez, tenemos que remover toda la ropa del paciente, ¿no? Quitarle toda la ropa, incluso cortarla la ropa, y para poder lavar las zonas expuestas con abundante agua, especialmente las zonas expuestas al cáustico, especialmente la cara, los ojos.
Se debe de determinar con exactitud cuál es el cáustico que se ha ingerido y cuál ha sido la cantidad. O sea, le pedimos al paciente que nos diga eso. Al examen físico preferencial, más hay que examinar los ojos, el sistema respiratorio y gastrointestinal, o sea, repercutir más en estos sistemas. Tenemos que mantener al paciente en nada por vía oral hasta descartar que haya perforación. Y no se olviden, se debe tomar radiografía tóraco abdominal para descartar la perforación. Las complicaciones pueden ser agudas y crónicas. Las agudas se presentan 2 a 3 semanas post la ingesta del cáustico. ¿Y qué es lo que tenemos que tratar de descartar? Que haya perforación. Con la aspiración puede haber una mediastinitis, puede presentarse sepsis, hemorragias, fístulas. Y las crónicas, o sea, ya después del mes prácticamente, hay ya estenosis que puede ser a nivel de la faringe, del esófago, del estómago, y si es el estómago, mayormente en la región antropilórica, y como consecuencia de esto no va a estar ingiriendo adecuada cantidad de alimento y viene la desnutrición. Pero otra de las complicaciones que se puede presentar, y no es al momento, sino pasado muchos, muchos años, es el cáncer. El pronóstico depende del grado de la lesión esofágica, ¿no? Y se correlaciona de modo directo con la formación de estenosis y mortalidad. Pero esto lo valoramos en las 12 a 24 horas con la endoscopía. También emplean el ultrasonido endoscópico con minisonda, y esto para predicción de estenosis, pero es más importante la endoscopía que se le hace en las primeras horas. Este ultrasonido endoscópico es ya pasados las semanas, ¿no? Para ver si está quedando estenosis. Y el carcinoma esofágico es una secuela bien conocida de la ingestión de cáustico. Dice, tiene un incremento de 1,000 a 3,000 veces en la incidencia respecto a la población general. ¿Y cuál es el periodo latente entre la ingestión y el desarrollo de cáncer? Es hasta 58 años de que uno haya ingerido el cáustico. Entonces, es importante considerar este tema del cáncer pasado mucho tiempo de haber ingerido un cáustico. Acá tenemos esta imagen con edema e hiperemia de la mucosa del esófago. Acá tenemos ulceraciones circunferenciales, ¿no? Las ulceraciones que pueden estar presentándose. Las ulceraciones profundas y necrosis, ¿no? Todo lo que ven en negrito, necrosis. Perforación esofágica, acá ya se perforó. ¿Y cómo queda el esófago en caso de una estenosis, ¿no? Miren, el orificio tan pequeñito. Y también para ver este problema, el esófago tendríamos que verlo así de esta dimensión, ¿no? Se pide una serie esófago gástrico y va a mostrar el paso filiforme, ¿no? Filiforme del medio de contraste, y esto es compatible con la estenosis esofágica de tercio medio y distal, ¿no? ¿En quiénes hacemos tratamiento quirúrgico? Se hace tratamiento quirúrgico cuando hay perforación, ¿no? Si hay mediastinitis, se hace una esofaguectomía. En caso de peritonitis con diagnóstico clínico radiológico que contraindique procedimiento endoscópico. Entonces, en estos casos es que se hace el tratamiento quirúrgico. También en caso de estenosis esofágica severa, en este caso se hace la sustitución esofágica con transposición intestinal, ya sea del yeyuno o del colon. Y dice que últimamente la laparoscopía con esofaguectomía y ascenso gástrico, o sea,
se saca el esófago y se asciende el estómago. Bueno, y es cuestión de los cirujanos cómo lo hacen. Y las medidas preventivas. La prevención es lo más importante, ¿no? Y sobre ello tenemos que hablar siempre. En caso de que se use envases de gaseosa, conocidas, spray, y que incluso están sin etiquetas, hay que etiquetar si vamos a poner alguna sustancia cáustica en ellos. Esa disposición de esos envases no tiene que estar en el comedor, en la cocina, en el baño, sino en lugares de seguridad. Y tenemos que ponerle tapas de seguridad siempre, ¿no? Y además se debe establecer una política activa de salud mental para tener un buen estado de bienestar. Y con ello la bibliografía. Ok. Si tiene preguntas y me ayudan cómo se sale, ya salí. ¿Y ahora qué hago? Escape, doctora. La flechita de la esquina. Escape. Ya. ¿Y ahora? Regresa al Chrome. Ajá, ahí. Ahí. Sí, doctora. Listo. ¿Y qué hago? ¿Cerrar? Ah, ya. ¿Quiere dejar de compartir? Sí. Abajo donde está Celestito, Ya. allí dele clic y dejar de presentar. Dejar de presentar. Ya, doctora. Ok, te pasaste, muy amable. Preguntas, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos estamos? 3, 6, 12, 13, 14, 18, ¿no? Sí, doctora, 18. Con la doctora Molina han estado menos, es lo que he observado. Muy bien, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿no? Pedrito, más bien te voy a pasar el formato que tienen que llenar para el trabajo de anemia, Ya, ya, doctora. ¿ya? Para que les